Vamos a saludarlo al ministro de Educación de la provincia de Chubut, José María Gacini. Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. ¿Cómo te va? Bueno, la verdad que estaba pensando, como para arrancar este momento del año, generalmente nos han tocado, lamentablemente en Chubut, venimos de una historia reciente difícil, con inicios de clase complejos, ¿no? En general, digamos, mucha pérdida de día de clase en los últimos años. La verdad, si tengo que ser sincero, yo me esperaba un inicio de clase también conflictivo, con días de paro, con los chicos, no sé, yendo de cada 5 días, 2 o 3. Me sorprende para bien que es un inicio de clase, más allá de alguna convocatoria que hubo y cierta adhesión, pero es un inicio de clase normal. La palabra que me sale para definirlo es normal, que en Chubut nos parecería algo tan difícil de conseguir, ¿no? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué lectura hacen ustedes? Bueno, fundamentalmente nosotros estamos convencidos de que siempre el camino ha sido el diálogo, el consenso. Del momento que el gobernador Arcioni me convocó para ocupar el cargo, empezamos a dialogar con los diferentes sectores y los diferentes representantes de los trabajadores para que se entendiese que la educación pública es un pilar fundamental del cual tenemos que aportar todo y empezar a contribuir todo. Chubut venía con un sistema educativo muy golpeado. Entonces, en un plan de trabajo que hemos dividido en 3 semestres, el principal era volver a que el sistema empezara a rodar, a que los engranajes empezaran a funcionar como debiesen funcionar en cada uno de los lugares. Y verdaderamente estamos muy conformes, han sido 6 meses de arduo trabajo, desde el propio ministerio hacia afuera, llevando un ordenamiento a cada una de las regiones. Hay que recordar siempre que dentro del Ministerio de Educación está el 50% de la administración pública, que es el lugar donde el gobierno o el Estado provincial hace la mayor inversión de todo el Estado, ¿no? En educación se invierte muchísimo dinero por parte del Estado de la provincia, dinero que invierten los chubutenses, y verdaderamente era un gran desafío buscar un orden, empezar a ordenar las cuestiones administrativas, fundamentalmente buscar los consensos, y creo que también entender la empatía de la necesidad que tenían las familias chubutenses de tener un ciclo lectivo normal con sus hijos dentro de la escuela donde deben estar todos los estudiantes y todas las estudiantes, ¿no?, de nuestra provincia. No, pero ese consenso yo me imagino que sus antecesores, otros ministros, también lo han buscado. El tema es, había que establecer ese vínculo, que quizás es una cuestión de confianza con los gremios. Supongo, yo veo que igual en el panorama de gremios sigue siendo la TECH, esto no es nuevo, el gremio que tiene una postura más combativa. Igual se sientan, igual dialogan, pero no coinciden, a veces no firman, a veces no están de acuerdo, pero los últimos aumentos salariales en general han salido con consenso. Sí, yo verdaderamente muchas veces entiendo la postura de Daniel Murphy o Carlos Magno, la puedo entender, pero no la comprendo, no la comparto. Pero sí creo que están en su derecho de llevar adelante los reclamos, y un montón de veces en cada uno de los reclamos y de las veces que hacen presentaciones en el ministerio los escuchamos, tratamos de consensuar, tratar de llegar a la respuesta, pero siempre, como hemos dicho desde el primer día, con los chicos en la escuela, con los chicos donde deben estar, con el sistema educativo funcionando. Se puede discutir, se puede disentir y seguramente siempre buscando la solución para que las cuestiones y las soluciones lleguen a donde tienen que llegar. Entonces entendimos que la mirada y el eje tenía que estar centrado fundamentalmente en poner a funcionar el sistema. Entonces, cuando nosotros entendimos que esa era la mirada y ese era el camino, y que no solamente que los sectores que representan a los trabajadores hacen planteos salariales, hay muchas cuestiones que hacen al funcionamiento del sistema educativo que fuimos dando respuestas y llevando soluciones y encontrando acuerdos con los diferentes representantes de los trabajadores, porque ahora vamos a hablar de esos temas. Porque Pablo, vos fíjate que dentro del sistema educativo hay cerca de 17.000 docentes, de los cuales solamente el 30% está agremiado, el otro 70% no está agremiado, y ese 30% que está agremiado está dividido en 5 gremios, casi 6 gremios prácticamente, que representan a todo ese sector que está agremiado. Entonces creo que también la necesidad que tienen muchos
educadores de nuestra provincia de volver a estar en las aulas, de sentirse parte del sistema educativo y que sienten su carrera como que tienen que tener un reconocimiento no solamente desde lo salarial, sino desde lo académico, desde la titularización en un cargo. Esto hace que pueda empezar a funcionar el sistema. Nosotros estamos convencidos que ese es el camino. Ahora, yo pensaba en lo salarial, el último aumento, que fue por etapa, y dicen, bueno, en tal mes del año llegan a elevar el piso, por ejemplo, de un ingresante que se toma como parámetro, determinada cantidad de porcentaje. Ahora, la inflación no da tregua. O sea, lo que cerraste hace un mes ya te va quedando viejo al mes siguiente. Sí, es evidente, es real y uno no lo puede desconocer, pero también hacía mucho que también no había una previsibilidad, que dentro de la pauta salarial nosotros logramos a partir de este año 2023 tener una pauta salarial dentro de la administración pública, y no únicamente para el sector docente, sino para todo el sector de la administración pública. Entonces vemos y de reojo constantemente como la inflación golpea, pero hoy podemos decir que estamos 5,5 por encima de la inflación en la pauta salarial que hemos armado para este año, porque si uno analiza en el mes de enero y febrero que da un 12,5, con este mes que estamos cargando un 6%, estamos en un 18% de aumento al sector público. Entonces sí, es algo que nos preocupa, lo vamos mirando, lo monitoreamos, pero pensando siempre en los trabajadores, pero pensando que hoy estamos por encima de la inflación, seguramente vamos a seguir trabajando, mirando desde cerca esos números, porque como vos decís, la carrera es palmo a palmo, pero lo importante es ir un poco adelante y no por detrás. Entonces creo que esto favorece a los trabajadores y seguramente en la pauta salarial esta que se diseñó hay cláusula de revisión para poder revisar y que los trabajadores no terminen perdiendo ante la inflación. Bueno, yo quiero repasar cómo cerraron el año para ahora arrancar. Hay varios temas para hablar de cómo empezó este año, pero los momentos críticos que se lograron solucionar el año pasado marcaban que tuvieron que dar un aumento por decreto en un momento porque no se ponían de acuerdo en la paritaria y salió casi de manera unilateral. Eso fue cuestionado y no se volvió a repetir, se dio como en esa situación. Después estaba el tema de las asambleas, que fue judicializado incluso por los gremios, pero tuvieron que tomar una decisión ustedes porque veían que era una especie de medida de fuerza encubierta, es decir, como si el gobierno descuenta los días no trabajados, creo que usted lo explicó en el programa acá en su momento, ¿no? Descuenta los días no trabajados, se buscaba tantas horas por día largas, los chicos iban la mitad del tiempo, 2 o 3 horas nada más, por el resto de la asamblea. Ustedes dijeron no, la asamblea fuera del horario de trabajo. Hubo que ir puliendo esas cuestiones en el medio. Sí, eso nace también a partir de la preocupación de la familia, Pablo, porque, digamos, no solamente se resiente el estudiante y la estudiante, sino también se resiente la familia en la necesidad de que el chico esté dentro del ámbito educativo y sentirse afectado por el no funcionamiento. Nosotros entendemos el reclamo, entendíamos el marco, pero también entendemos que hay formas de llevar adelante la propuesta o de disentir con lo que propone el gobierno, pero no tiene que ser el tercero perjudicado el estudiante y la estudiante. Entonces, por eso nosotros buscamos a través primero del consenso y bueno, luego a partir de que no había un consenso, buscamos una solución definitiva, sí entendiendo y comprendiendo y respetando los derechos laborales, pero también entendiendo que hay derechos y garantías que se deben hacer respetar y cumplir fundamentalmente para que no haya un tercero afectado, que en este caso eran los estudiantes. O sea, se eliminaron las asambleas o ese sistema de asambleas como existía, porque hablan de vulneración de un derecho los trabajadores. Sí, mire, la vulneración de derechos también es hacia los estudiantes y las estudiantes y la propia familia. Nosotros pensamos que por eso que a veces hay que entender y trabajar en la empatía, porque uno puede estar de acuerdo en un reclamo, pero también sin perjudicar a un tercero. Y en este caso estamos perjudicando, durante muchos años se vino perjudicando a una generación de la cual es muy difícil empezar a recuperar y que nosotros entendimos también que el camino era la recuperación de contenidos. Por eso avanzamos fuertemente con el plan de 1 hora más, con avanzar con la jornada extendida y con la jornada completa en toda la provincia,
provincia. Hoy miraba los números de las escuelas primarias, Pablo, y de las 202 escuelas primarias que tenemos 184 escuelas primarias que tienen entre horas extendidas y jornada completa. Tenemos de las 600 escuelas prácticamente entre primaria y secundaria, casi 500 escuelas donde están habilitados el comedor para que los chicos coman dentro de nuestra provincia, dentro del sistema educativo. Entonces, el sistema de becas, el sistema de transporte privado que está repartido en toda la provincia, porque vemos que el sistema de transporte público está sufriendo no solamente en la ciudad de Trelew, sino en toda la región y en la provincia. El sistema público de transporte está muy resentido y entonces se transfiere la obligación hacia un sistema que tiene que soportar y acompañar a la familia con grandes erogaciones, pero nosotros tenemos la mirada que tenemos que garantizar el derecho a la educación, pero también cuidando los recursos del Estado. Bien. Bueno, me tocó varios temas ahí, quiero ordenarlos. La escuela de jornada completa, doble jornada, eso hay como un cronograma de ir avanzando cada vez más, de ir sumando cada vez más escuelas. ¿Cuántas lograron que estén implementadas este año, este ciclo lectivo? Hoy, a partir del ciclo lectivo 2023, son 118 escuelas que van a tener la jornada completa. Estamos avanzando para llegar a las 124 en este año y tenemos 68 escuelas de jornada de hora extendida, a la cual le van a sumar nuevas escuelas para llegar al número de 184 escuelas. O sea, en un universo de 600 escuelas, más o menos el 30%, o 40%. Estas son para las escuelas primarias, fundamentalmente. Bien. O sea que todo el sistema primario. Ahí si tomamos nada más que las primarias, mucho más el porcentaje. La gran mayoría de las primarias. Casi el 85% de las primarias están teniendo jornada completa y entre jornada extendida. ¿Y cómo lo resolvieron desde el punto de vista laboral? Bueno, la hora extendida del programa nacional que hoy también veíamos y es noticia que las 24 jurisdicciones del país han adoptado este sistema. Nosotros adherimos el año pasado con 33 escuelas, a la cual este año le hemos sumado 35, por eso hablamos de 68, y vemos que todo el país está adaptando, porque esto, Pablo, viene a ser la salida de la pandemia y la pospandemia, donde se perdieron contenidos, donde vemos que la familia o en las propias instituciones secundarias o universitarias, cuando plantean que los chicos no tienen comprensión de texto, que les falta acompañamiento en la matemática y en la lengua, el cálculo es que llevando este plan adelante, en los próximos 5 años vamos a haber recuperado 1 año de contenido con los chicos. Entonces, eso es lo importante. Cómo oponernos a que los chicos tengan esa recuperación de ese contenido que lo perdieron por una catástrofe mundial como fue la pandemia, pero tenemos que seguir reforzando. Por eso este año seguramente lo vas a ver a lo largo del año, vamos a anunciar diferentes programas que van a ir en beneficio de las estudiantes y estudiantes de Chubut, pero también acompañando el conocimiento y los saberes que tienen los docentes volcados a la escuela, porque nosotros vemos que tenemos que recuperar esa vía que tenía antes la comunidad educativa con el barrio, esa identidad con la escuela, así que vamos a estar anunciando programas muy importantes dentro de poco que se van a replicar en toda la provincia. Bien, me habló del transporte, a ver, para pasarlo en limpio, porque uno ha visto que hay alguna manifestación de grupos de padres, sobre todo los viene a Cordillera, algún corte de calle o de ruta. Ahí lo que se habla es de un transporte privado que históricamente venía asegurando el Estado para acercar a los chicos en muchas de escuelas especiales, pero usted dice, en realidad el Estado se está haciendo cargo de una situación de falencia del transporte público en cada una de las localidades. Esa es una de las lecturas. Sí, fundamentalmente no el Estado. El Ministerio de Educación está absorbiendo compromisos y obligaciones que tienen los municipios, porque cuando vos analizás en cada una de estas zonas donde no hay transporte público, en su momento el Estado acompañó a algunas familias con un transporte privado que hoy se hizo extensivo a la gran mayoría con una erogación presupuestaria. Por ejemplo, la región 1, en la parte de El Hoyo, Lago Pueblo, Epuyén, toda esa zona, con una erogación de 60 millones. Estamos teniendo una inversión de 60 millones de pesos por mes, cuando, por ejemplo, el transporte educativo gratuito, que tiene un alcance de 40.000 estudiantes en nuestra provincia, vuelvo a repetir,
40.000 estudiantes se trasladan en las grandes ciudades, en las grandes urbes de nuestra provincia, con un costo de 40 millones mensuales, nosotros con un 50% más estamos trasladando cerca de 800 chicos. Entonces, evidentemente, la dificultad de traslado que puede haber en la zona y al no tener el rol que los municipios deberían cumplir de tener su transporte público dentro de la localidad, tenemos que salir a solventarlo desde el propio Ministerio de Educación. Ustedes dicen, si el transporte público municipal funcionara bien, se cubre con el transporte educativo gratuito, con el boleto pago, que es mucho más barato para el Estado, que es un derecho que se generó, pero más barato. Entonces, de esta manera, ustedes dicen, bueno, tenemos que salir a pagar un transporte privado que es carísimo. Es carísimo. ¿Y cómo está la situación? Es decir, ¿está en una etapa de licitación? Ya terminó la licitación, se están adjudicando los recorridos en las diferentes zonas de la comarca, y en el caso de Puerto Madryn, por ejemplo, que ahí sí tenemos que trabajar fuertemente porque es con las escuelas de discapacidad que no hemos tenido oferentes. Vamos a volver a hacer un llamado para ver si tenemos representación de alguna empresa prestataria para poder dar el servicio, pero a su vez también habíamos llamado a licitación para poder cubrir este servicio adquiriendo micros propios colectivitos de 20 pasajeros, pero bueno, tampoco hubo oferentes ante esta licitación. O sea que salvo Madryn, el resto de todo el servicio de este transporte privado, en el resto de la provincia está todo cubierto, está adjudicado, ya está avanzado el trámite. Es más, en el día de hoy habían salido también que había un reclamo en zona de chacras, donde también no se cubre, que limita entre la localidad de Gaiman y Trelew, donde justamente entre las dos localidades los dos ejidos terminan, entonces es como una zona gris. Vamos a cubrir desde el Ministerio de Educación con transporte privado de esa zona. Le traslado la inquietud que escucho de las protestas de los padres en estas movilizaciones. Dicen, más allá de las explicaciones, de la burocracia del Estado, de lo que lleva a una licitación y todo, ¿por qué no se hace en otro momento? ¿Sí? ¿Por qué en medio de la época de clase y no tenerlo solucionado ya cuando empiezan las clases? Las licitaciones se hacen, muchas veces no hay oferente, entonces tenés que volver a hacer un nuevo llamado, que esto va entre un mes y un mes y medio, y cuando no hay oferente por las rutas, porque las dificultades muchas veces, o los propios prestatarios no están en zona, no se presentan, no juntan la documentación, y tenés que volver a hacer un llamado de nuevo. Bien, pero usted entonces, cierro el tema transporte, está resuelto, ahora, salvo Madryn, está resuelto. Está resuelto en toda la provincia. Bien, bueno, pasamos a otra cuestión. Usted me está hablando de varios anuncios que va a estar haciendo el gobierno, algunos que ya hizo y otros que se vienen. Yo tengo entendido que uno de los grandes problemas que había, ya empecé a hablar del Ministerio de Educación como el elefante blanco, ¿no? Como que se destina mucha plata, el gobierno presupuestariamente a educación le da mucho, pero no se veía reflejado porque era ineficiente. Y se hablaba de docentes en las altas y las bajas, y las licencias, y los trámites jubilatorios. Bueno, ustedes como que empezaron a avanzar, tengo entendido, he visto algunos anuncios que han hecho a través de la página web para hacerlo mucho más automático, el sistema a través del sistema online. Bueno, nosotros estamos sistematizando todo el sistema educativo del Ministerio. La verdad que vemos que los diferentes programas que estamos bajando van a ser beneficiosos para el sistema educativo, pero también van a ser beneficiosos para la provincia, cuidando los fondos de todos los chubutenses, porque vamos a ser más eficientes en la liquidación de sueldo, vamos a ser más eficientes en el control, vamos a poder permanentemente acompañar la trayectoria de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes. Con las declaraciones juradas online facilitamos ese trabajo que se tiene que tomar el docente de presentar una declaración jurada por quintuplicado, y también cuidamos la ecología, porque el ahorro en papel, en impresión, esto viene a acelerar todo el sistema. ¿Declaración jurada de qué? Todos los datos que hacen a cada docente. Todos los datos, toda la carga horaria, los cargos que ocupa, toda su trayectoria laboral que tiene que declarar, que debe presentar para no caer en una incompatibilidad o si está pasado de hora. Todo eso se va a detectar a través de este sistema, y con el sistema de alta y bajas también va a ser beneficioso para el propio docente, para poder, cuando tiene una licencia, hacer la presentación online, y con el CINIDE, que es el programa que viene a seguir las trayectorias de los estudiantes, vamos a poder seguir en vivo y en directo
cuando los chicos faltan o se pierde la trayectoria, si el chico tiene una inasistencia continua para poder detectar cada uno y las propias matrículas escolares cómo van evolucionando. Este CINIDE es un programa según el cual cada docente cuando toma asistencia carga qué alumnos están y no están, y eso queda todo informatizado. Eso queda todo informatizado, y si en ese momento no hubiese señal, cuando mueve el docente en algún lugar donde, automáticamente se va cargando y vas viendo la asistencia que hay en cada una de las aulas de Chubut, y en definitiva también para poder llegar a fin de año, tener el tema de la certificación de sexto grado o sexto año digital. Bien. ¿Y esto qué son? ¿Aplicaciones que los mismos docentes bajan y usan en su propio celular? Hoy estamos bajando a la escuela, cargando todas las matrículas en los diferentes niveles, nivel inicial, primario y secundario, para tener todos los chicos cargados dentro del sistema y transportando datos del LUB, que es un sistema que hay en educación, de las matrículas de nuestros estudiantes y estudiantas, ser cargado ahí para ya empezar, a mitad de año, ya empezar con el monitoreo corriente diario a través de las diferentes aplicaciones. Sí, porque siempre se dijo del sistema educativo que era obsoleto y que estábamos en el siglo XXI y que estamos rodeados, y eso se vio en la pandemia en su momento, que todos los mismos alumnos se manejan con un celular, con aplicaciones de una manera mucho más ágil, y que el sistema educativo como que siempre iba atrás, ¿no? Esta es una idea, por lo que usted me explica, de ponerse al día con estas cosas, de hacerlo todo más automático. Tengo entendido que lo quieren hacer con las jubilaciones. Siempre se quejaron los docentes de que el trámite jubilatorio, cuando terminan, lleva, no sé si es, me parece entender a mí que es más largo el proceso que el del resto de los empleados públicos. No sé por qué, porque entraban en el Ministerio de Educación y empezaban los papeles que te firman acá y allá, y tardaba como 2 años, ¿no? Sí, digamos, el propio circuito que tienen los docentes de movilidad hace que tengan que juntar certificaciones en diferentes lugares por donde van pasando, y a veces, si son suplentes, tienen que ir recolectando todos esos datos. Bueno, todo eso nosotros estamos trabajando con Cero, hemos tenido reuniones muy positivas, así que tenemos 700 jubilaciones retrasadas, Pablo, 700 jubilaciones que llevan entre 1 año y medio y 1 año de retraso, pero a partir de que pongamos este sistema en funcionamiento, todos aquellos, los nuevos, no van a tener ese retraso, pero vamos a trabajar estos meses fuertemente para que esta gente que está con su derecho ya consolidado pueda tener su jubilación lo más rápido posible a través de la certificación. Estamos armando un equipo de trabajo para poder salir dar a respuesta a estos 700 trabajadores que están en su derecho ya de poder jubilarse, pero le falta ese papel. Entonces, la verdad que es una preocupación, porque es uno de los mayores reclamos que hemos tenido de parte del sector, conjuntamente con el tema de algo muy engorroso, que eran las licencias 45 y quinto B para personas que padecían enfermedades oncológicas, y hicimos nacer el quinto F, que es una licencia apuntada al sistema, a los pacientes con enfermedades oncológicas, porque verdaderamente yo he escuchado que alguien hay una licencia más, esto, verdaderamente es una gran preocupación ver. A mí me tocó un caso muy particular de una mamá que venía desde Comodoro con la licencia de su hija, desde las 6 de la mañana esperando para que se le firmara el artículo 45, y su hija internada en Buenos Aires. Entonces, este caso se repite mucho a lo largo de o sea, incluye de los años. A los pacientes y a los acompañantes de un familiar. Exactamente, para que poder acelerar y que tenga acceso directo a este beneficio. Y creo que es un derecho de los trabajadores, pero... Ahora va a ser automático, más de 500 días son. Digamos, va a ser automático con la presentación de los certificados, claro, como corresponde, pero es un trámite que corre aparte y no tenés que estar esperando que nadie te firme una licencia. Bien. Quiero meterme en el tema de infraestructura. ¿Sí? Sí. Los edificios. En su momento la legislatura aprobó una ley, la anunció el gobernador en este programa, me acuerdo. Él la había llamado la emergencia áulica, después se terminó llamando la emergencia de infraestructura escolar, que se discutió un tiempo en la legislatura, pero bueno, estuvo el visto bueno de los diputados, decir, darle, eso es un respaldo de confianza, porque esto tiene que ver algo que maneja entre usted y el ministro de Infraestructura, Aguilera,
disponer de fondos de manera más ágil, porque también siempre cuando hablamos de educación hablamos de burocracia, siempre caemos en lo mismo. Y las licitaciones, y cada vez que había que arreglar un aula, o pintar una escuela, o arreglar, no sé, un baño, ustedes se encontraban con que el trámite demoraba muchísimo. Y ahora eso se cambió con la ley. Hasta ahora venimos trabajando, como se venía trabajando, estamos elaborando un plan de qué establecimientos van a entrar dentro de esa ley, pero fundamentalmente apuntado más que nada a establecimientos nuevos. Por la necesidad que nosotros tenemos hoy de salir a dar soluciones son en Puerto Madryn y en Comodoro. En mayor medida tenemos muchísima demanda. Estamos sobredemandados en muchas escuelas de esas localidades, dar alguna respuesta en la ciudad de Trelew y en la cordillera, así que seguramente estamos planificando la utilización directamente de esa ley con esta inversión que vamos a tener que hacer, así que estamos puestos en hacer utilización de esa ley con ese objetivo. Pero hasta hoy, fíjate que... Sería como, por ejemplo, construir nuevos edificios o ampliar nuevas aulas con fondos provinciales, de eso hablamos. Exactamente. Y que podría caer, si ve que está muy trabado, con el concurso o con la adjudicación directa. Exactamente, sí. Ese es el camino, pero fíjate vos que hoy venimos dando soluciones que se venía trabajando y no hemos tenido que hacer gran utilización, por eso sí vemos las necesidades que tenemos de edificios nuevos por el hecho de que estamos sobredemandados en la ciudad de Puerto Madryn y en Comodoro. Claro, son las dos ciudades que por ahí en población más han crecido. Y que hay zonas populosas donde las escuelas de esos barrios están colapsadas. Sí, es sorprendente, tanto Madryn como Comodoro, después del cierre de inscripciones, que cuando las familias piden el pase desde otras provincias a otras localidades, tanto en Madryn tuvimos 130, 140 nuevos inscriptos y en la ciudad de Comodoro también 160, 170 nuevos chicos que habían llegado a la ciudad. Entonces esto te genera una mayor demanda. Y ya tenemos escuelas sobredemandadas, pero también en otras localidades también hace que haya escuelas que los papás las quieran, pero ya eso va por otro carril de yo quiero que mi hijo vaya a tal escuela, entonces claro. Son escuelas sumamente demandadas y que decidimos que por este año no fuera a través de un examen, sino de sorteo para poder facilitar que todo el mundo tuviese la misma oportunidad. Me quedó en la cabeza un dato que dio el gobernador cuando leyó el discurso del 1 de marzo. Dijo, de acuerdo, y calculo que le ha preguntado a usted o a Aguilera, ha salido de sus colaboradores, dice, del total de escuelas, ¿sabe por qué me llamó la atención el dato? Digo, porque venimos de mucho atraso en inversión, en infraestructura. En la pandemia me acuerdo que realmente los edificios se vinieron muy abajo. Y el gobernador dice, el 99% de los edificios están en condiciones. ¿Es así, tan alto el número? Sí, el número es alto, por eso te decía que no hemos hecho utilización de la ley, y que sí estamos trabajando haciendo el listado de dónde debemos intervenir y cuáles son... A ver, son 700 edificios y todos los días surgen problemas, todos los días se puede romper un caño, todos los días se puede romper un tanque de agua, todos los días surgen diferentes problemas y que vamos dando solución diaria en pequeñas emergencias, que nosotros decimos pequeñas emergencias, pero no tenemos grandes problemas edilicios, salvo problemas estructurales, como la escuela 222 de Puerto Madryn, que es un problema de años de esa escuela, que los que saben y conocen, yo no soy profesional de la arquitectura y de la ingeniería, pero dicen fue construida en un lugar donde no debió ser construida, como la Escuela Marina en Comodoro, Rivadavia, que también tiene una gran falla estructural y que tuvimos que salir con un programa de contingencia rápido porque digamos, estábamos interviniendo y el piso se dio mucho más, entonces decidimos salir con este programa de contingencia y reubicar los chicos en otro lado, pero vemos que las intervenciones que estamos haciendo ya prácticamente quedan 19, 17 escuelas con intervención permanente del Ministerio de Infraestructura y de Educación. Porque se viene el invierno ahora, que es una fecha, o las bajas temperaturas. El momento clave de resolver todo es ahora, porque muchos de los problemas han surgido con la calefacción, con las calderas, con las medidas de seguridad. De hecho, alguna antecesora suya se ha ido por una crisis de este tipo. Hay una denuncia penal del gobernador de la provincia por esta cuestión, a ver, por cadena de responsabilidad, de decir, bueno, ¿quién no controló? ¿Quién falló acá? El otro día hubo allanamiento que hizo el fiscal
por esta cuestión. Es decir, casi podría haber sido una tragedia. Digo, por suerte, gracias a Dios no pasó nada, pero digo, son esas cosas que usted dice, son cuestiones pequeñas, claro, cuestiones pequeñas del día a día, pero alguien que no controló una caldera o la pérdida de gas ahí puede te costar la vida también, ¿no? Sí, sí, sumamente. Yo hablaba de otro tema. No, lo entendí, por eso le digo. Por eso digo, hay cuestiones que sí que deben ser sumamente controladas y para eso están los organismos de control que deben intervenir y ninguna obra debe ser habilitada sin la aprobación de la empresa habilitante de gas como es Camusi y en caso que tenga que ver la electricidad se busca un matriculado. Claro. Pero el momento del relevamiento sistema de las calderas imagino que es ahora, cuando todavía no hay que prenderlas, todavía sí, falta. es permanente porque a veces van haciendo pruebas, se van prendiendo, se van apagando porque las temperaturas van fluctuando y por ejemplo la escuela 165 de acá de la localidad de Trelew se está terminando el armado de la caldera que era una caldera que no había las partes dentro de la provincia y dentro del país. Bueno, se estuvo trabajando mucho para poder llevar solución, pero bueno, las soluciones van llegando y hoy, por eso te decía, tenemos entre 16 y 18 escuelas que están siendo intervenidas permanentemente con problemas estructurales de fondo. Bueno, tengo que cerrar ya, así que voy con la última. Me di una vuelta el otro día por el Ministerio de Educación y recorrí, porque ese ministerio también es una muestra de lo que venimos hablando, es decir, históricamente uno veía los mostradores en los pasillos, que era como que se iba emparchando, la gente trabajando donde podía porque estaba como colapsado de cantidad de empleados. Me sorprendió ver como un montón de boxes, se ha ordenado todo, tienen números, ¿no? Es decir, se ha hecho también una inversión ahí para ordenar ese semejante edificio emblemático de la capital de la provincia. Sí, más que inversión, Pablo, es un reconocimiento a los trabajadores del ministerio. Yo soy un convencido que si yo trabajo cómodo, los trabajadores deben estar cómodos. Y verdaderamente, si queremos que funcione, los trabajadores en el Ministerio de Educación son un eje central del funcionamiento del sistema educativo. Es donde están las altas, las bajas, las licencias, la liquidación de sueldo. Hay mucha gente dentro del Ministerio que cumple una función dentro del sistema muy vital y tiene que tener una comodidad de trabajo, tiene que estar contemplado y tiene que ser visibilizado. Entonces, nosotros volvimos a recuperar la carrera administrativa dentro del ministerio, volvimos a poner en funcionamiento muchas jefaturas que no se estaban utilizando, con cerca de 29 jefaturas, con los empleados propios de las áreas que las venían cumpliendo sin tener el reconocimiento. Vamos a concursar a los empleados administrativos. Venimos de salir del concurso docente, que vamos a seguir avanzando en los concursos docentes, pero también abrimos los concursos para los propios empleados del ministerio, para que no sea por resolución o por decreto, sino que los cargos de la jefatura y las direcciones sean por concurso. La semana que viene vamos a estar abriendo la inscripción para los primeros 7 concursos de los empleados del ministerio. En el día de hoy firmé el llamado a concurso de ingreso de los docentes de nivel primario, inicial y las diferentes modalidades del sistema educativo, que son cerca de 1000 ¿Faltan y docentes pico. en alguna zona de la provincia o en algunos niveles? Digámoslo, hay muchos docentes interinos o suplentes y estamos trabajando en la estabilidad docente, por eso te digo, en el día de hoy firmé una resolución que vamos a avanzar con el concurso de ingreso, donde hay para ocupar 1000 cargos en toda la provincia y esto le va a dar estabilidad laboral a 1000 trabajadores del sistema educativo. Entonces creo que este trabajo que hemos hecho en 6 meses de visibilizar a los trabajadores, de dar un reconocimiento, la verdad que rinde su fruto en el propio funcionamiento del sistema. Gracias por haber venido, José Lassini, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buenas noches.